En este episodio vamos a hablar de un tema que está de moda en la actualidad, que es el tema de los rescates. Todo el mundo está exigiendo, al menos los políticos, están exigiendo que el gobierno debe rescatar a las empresas. Muchos empresarios también están apoyando estas medidas, están diciendo que el gobierno debe intervenir en la economía, debe rescatar a las empresas, a las aerolíneas, a los hoteles y a los bancos también. Y por supuesto, esto es un terrible error y eso es de lo que vamos a hablar aquí en este episodio. Y por supuesto muchas personas cuando hablan del tema se remontan al 2008. En la crisis del 2008 el gobierno intervino fuertemente en la economía y rescató a un montón de empresas, muchas veces a costa de los contribuyentes. Entonces muchas personas están hablando en la actualidad de que si en esta crisis vamos a repetir lo mismo, vamos a volver a rescatar a todas estas empresas, también entonces deberíamos rescatar a las personas, también deberíamos darle dinero a las personas, a aquellos que perdieron su trabajo, a aquellos que no pueden pagar sus deudas, a aquellos que no pueden pagar su renta. La lógica es que si rescatamos a las empresas, también deberíamos rescatar a las personas. Y por supuesto esto es un terrible error. Solo porque cometimos el error de rescatar a los bancos en el 2008 no significa que debamos repetir el mismo error rescatando a las aerolíneas, hoteles y a los individuos en esta crisis. Solo porque en el 2008 los gobiernos cometieron el error de rescatar a Wall Street, eso no significa que deban agrandar el error rescatando esta vez a Main Street. Para empezar, las personas no pueden ser capitalistas cuando ganan dinero y cuando pierden dinero convertirse de la noche a la mañana en socialistas. Es decir, si los empresarios tienen el derecho de conservar todo el dinero por el que trabajan, deberían también soportar todas las pérdidas que reciben. No pueden ser capitalistas cuando se trata de ganancias y ser socialistas cuando se trata de pérdidas, porque eso solo va a alentar a las personas a tomar una postura más socialista. Es decir, las personas un día de eso se trata el movimiento de Bernie Sanders. El movimiento de Bernie Sanders nació básicamente en 2008, y es porque si van a socializar las pérdidas, entonces ¿por qué no socializamos también las ganancias? Y ese es el problema con los rescates, ese es el problema cuando se rescata Wall Street, cuando se rescata a los ricos, a los bancos, que es una especie de socialismo de ricos, es un corporativismo básicamente, y alienta al populismo, alienta al socialismo. Las personas comienzan a hacerse ese tipo de preguntas: ¿por qué tenemos que rescatar nosotros a los ricos? ¿A nosotros quién nos rescata? Y por eso es que siempre hemos apoyado capitalismo puro, capitalismo para las ganancias y capitalismo para las pérdidas. Los empresarios merecen conservar todo el dinero que ganan, todo el dinero por el que trabajan, pero también deben soportar todas las pérdidas que reciben. De eso se trata el capitalismo. El capitalismo sin pérdidas es como matemáticas sin resta, no tiene sentido. El capitalismo se debe tomar por completo o no se debe tomar en lo absoluto. No podemos ser a veces capitalistas y a veces socialistas, ¿no? Ese sistema no funciona, pero es el sistema que tenemos en la actualidad. Pero bueno, vamos a hablar de un par de razones de por qué el gobierno decide hacer rescates, por qué son tan populares los rescates, por qué el gobierno no permite que las empresas colapsen, que es lo más saludable. Cuando una empresa no está bien administrada o no tiene ahorros para soportar una recesión, o no le sigue el ritmo a la competencia, lo más saludable es que la empresa colapse para que los recursos se reasignen en la economía, para que la empresa libere esos recursos y busquen formas más eficientes de desempeñarse en la economía. Los trabajadores, el capital, todo eso debe liberarse de las empresas que no son rentables, de las empresas que no son productivas, pero el gobierno no permite esto. Hay varias razones por las que el gobierno no permite que este proceso siga su rumbo y por el contrario interviene en la economía rescatando empresas, y en este episodio vamos a hablar de un par de ellas. La primera de las razones es que las industrias que son rescatadas van a reciclar parte de ese dinero y llenar los bolsillos de los políticos que votaron o que apoyaron los rescates. Esta es la razón más obvia. Los empresarios que reciben rescates van a colaborar en las campañas de los políticos que apoyaron esos rescates. Esa es la razón, esa es la primera razón, la más evidente de todas. Y también tenemos la segunda razón, que seguramente los que ya leyeron el libro de Henry Hazlitt, La economía en una lección, ya la conocen. Y es que cuando se trata de economía tienes dos cosas: tienes la escena principal, lo que ves, y lo que no ves, y los efectos invisibles. Tienes esas dos cosas. Cuando un gobierno rescata un negocio, los beneficios inmediatos para quienes reciben los rescates están ahí. Puedes ver eso, la compañía está allí, los empleos se salvan y los que se benefician del rescate van a votar por ti. Si eres un político y rescatas a una empresa, estas personas van a votar por ti. Todo esto es lo que se ve en la
En la economía esto es lo que se ve, las personas pueden ver estas cosas, son cosas tangibles que las personas ven. Pero el problema es que hay un montón de consecuencias que no se ven, que las personas no logran ver. Lo que no ven son las consecuencias negativas que están ampliamente dispersas en toda la economía. Y esto aplica en todo, por ejemplo con el salario mínimo, las personas pueden ver que el salario mínimo le sube el salario a algunas personas y ven eso y dicen, el salario mínimo es muy bueno, funciona, mejora la vida de las personas, eso es lo que se puede ver, pero lo que no se ve son el montón de desempleados que causa una ley de salario mínimo, son todos esos empleos que desaparecen, las personas jóvenes ya no pueden obtener empleo por culpa de estos salarios mínimos, entonces aplica lo mismo casi en todas las áreas de la economía, siempre hay dos cosas que debes tener en cuenta, lo que se ve, el efecto inmediato, y lo que no se ve, el efecto invisible. Los verdaderos economistas saben reconocer este efecto invisible, el problema es que los políticos o son ciegos o se hacen los ciegos con respecto a estos efectos invisibles que se dispersan por toda la economía. Pero bueno, volviendo a los rescates, tomemos el ejemplo de las aerolíneas, una industria que fue rescatada durante esta crisis. Digamos que no hubiéramos rescatado a las aerolíneas. La forma en que los políticos quieren presentar las cosas es diciendo que si no rescatamos a estas industrias, si no rescatamos a las aerolíneas, por ejemplo, desaparecerían. Necesitamos aerolíneas, necesitamos hoteles, no podemos dejar que estas empresas simplemente entren en bancarrota. ¿Cómo vamos a viajar? ¿Dónde vamos a hospedarnos? Eso es lo que dicen los políticos. Esa es la mentira del rescate. Obviamente si las dejáramos fracasar, si dejáramos que entraran en bancarrota, todas estas empresas todas estas compañías pasarían por una bancarrota normal. Durante una bancarrota las empresas no dejan de operar. Es el caso de Avianca. Avianca se ha sometido varias veces a bancarrota y en ningún momento ha dejado de operar. Las empresas cuando se acogen a la bancarrota continúan operando. Lo que sucede cuando se someten a una bancarrota es que ya no tienen que pagar sus deudas, que posiblemente es la razón por la que están en bancarrota, por todo el dinero que pidieron prestado. Por lo tanto, pasan por una bancarrota y los que realmente pierden son los accionistas comunes o los acreedores que no estaban garantizados, que habían prestado dinero sin ninguna garantía. Entonces, sí, este proceso obviamente es muy doloroso para los inversores pierden dinero, pero por eso son inversores, ellos en el momento de invertir saben que pueden perder dinero, pero las empresas en la medida en que tengan valor sobreviven y nuevos propietarios llegan, y lo que es más importante es que van a ser más responsables que los propietarios que fallaron anteriormente, es decir, los nuevos accionistas. Los accionistas que compren la empresa durante la bancarrota van a ser mucho más responsables que los accionistas antiguos. Las compañías ya no van a tener toda esa deuda, eso es lo mejor de la bancarrota, la deuda se liquida. Así que ahora que ya no tienen que pagar toda esa deuda, las empresas pueden ser mucho más eficientes, pueden ofrecer un producto más competitivo, pueden bajar los precios o pueden pagar mejores salarios. Pero en lugar de dejar que este proceso natural siga su curso, lo que estamos haciendo, lo que los gobiernos están haciendo es mantener estas compañías vivas al cargarlas aún con más deuda, para que cada vez se vuelvan menos y menos eficientes. Además, hay algo que hay que admitir, algunas de estas compañías necesitan reducir su tamaño, necesitan reducir su nómina, necesitan volver a ser eficientes y una manera de hacer eso es reduciendo su nómina, esa es la realidad, pero el gobierno está diciendo, no, tenemos que asegurarnos de que las empresas no despidan a ningún empleado, no podemos dejar que los empleados simplemente los echen a la calle, pero ¿por qué? Y si las empresas necesitan despedir empleados, y si tienen demasiados empleados, tal vez por eso es que las empresas no son rentables, tienen que reducir su fuerza laboral para que el negocio sea competitivo y refleje el libre mercado y su demanda por los productos o servicios que está ofreciendo. Pero si mantenemos estas nóminas infladas en estas empresas, eso es un desperdicio de recursos laborales. Lo que necesitamos hacer en la mayoría de estas empresas es liberar esa mano de obra para que trabaje en otro lugar donde el mercado la dirija, que el mercado redirija toda esta mano de obra, pero ahora estamos creando un montón de empresas zombies con todos estos rescates y el costo para la sociedad, para todos nosotros de subsidiar estos negocios supera con creces los beneficios para aquellos que están siendo rescatados. En pocas palabras, la sociedad en su conjunto está peor por rescatar a estas empresas. Si los inversionistas no pierden dinero, se salvan, los empleados conservan su dinero, eso obviamente es positivo para la economía, pero en su conjunto estamos perdiendo, todos como
la sociedad en su conjunto está perdiendo. Estamos básicamente subsidiando una compañía que no es eficiente al mantener estas enormes nóminas y todas estas deudas. Al cargarlas aún más con deuda, nos van a ofrecer un peor producto, un producto menos eficiente. Los empleados no van a ser muy productivos, así que en su conjunto estamos perdiendo, estamos subsidiando empresas zombies en vez de dejar que el libre mercado siga su curso. Pero de nuevo, todo esto es la consecuencia invisible de la interferencia del gobierno. Esto es lo que no vemos, esto es lo que el gobierno no habla de esto. El gobierno solo habla de los efectos visibles, de lo que sí podemos ver, de los empleos que se salvan, de las empresas que siguen. Nos dicen que si no rescatáramos a las aerolíneas no podríamos viajar. Por supuesto, esto son mentiras. Siempre que hay una demanda de personas para viajar, va a haber un emprendedor que va a crear una empresa. Así que si una empresa se quiebra, otro emprendedor va a comenzar una empresa siempre y cuando haya demanda. Así que todas estas son las mentiras que dice el gobierno para obtener votos. El gobierno lo que le interesa es rescatar estas industrias para obtener votos de los empleados y para obtener fondos de los empresarios. Y por supuesto nada de esto es capitalismo, esto no es culpa del capitalismo. El capitalismo dejaría que estas empresas fracasen y que nuevas empresas comiencen para que ofrezcan productos más eficientes. Todo esto es un socialismo y es un verdadero desastre, es un corporativismo y es lo que tenemos en la actualidad. Este es el problema cuando el gobierno interfiere con el capitalismo, cuando el gobierno no permite que el libre mercado haga lo suyo. Si simplemente dejamos que el libre mercado funcione, tendremos una asignación más óptima de los recursos y todos nosotros nos vamos a beneficiar colectivamente de un nivel de vida superior.